¿Qué tal? Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy tenemos dos temas interesantes para nuestro debate. En primer lugar, como ustedes sabrán, pues ya se hace público el sexto caso de corrupción en contra del presidente peruano Pedro Castillo y su círculo. Ahora ha salido acusada también su cuñada, indirectamente su esposa. Ya son, como digo, 6 casos. También salpican estas investigaciones a su ministro de Transporte. Y veremos y analizaremos muy bien qué es lo que está pasando en el Perú. Pero también hay noticias desde Argentina, ¿no? Porque finalmente hay acusación, o más bien el Ministerio Público pide 12 años de cárcel para Cristina Fernández de Kirchner, básicamente por una estructura de defraudación en la causa Vialidad. Así que está acusada ahora de ser la jefa de una asociación ilícita. Así que para entender mejor qué está pasando en Argentina, qué está pasando en Perú, ya me acompañan desde Lima, Perú, José Ignacio Beteta. Él es director de la Asociación de Contribuyentes del Perú, del portal piensa.p y del medio periodístico vigilante.pe. Bienvenido, José Ignacio, desde Lima. También me acompaña desde Buenos Aires, Argentina, el querido doctor Ricardo Rojas. Él fue magistrado, es profesor universitario, es abogado, es doctor en historia económica, escritor, entre otras muchas cosas más. Así que muy agradecido que nos acompañes, Ricardo, y voy directamente contigo para que nos expliques bien qué es lo que está pasando con la causa de Cristina. Sabemos que el fiscal pidió 2 años de cárcel por una estructura de defraudación, pero contanos un poco más acerca de lo que está pasando. Sí, bueno, hay varias causas contra Cristina, muchas de ellas vinculadas, ¿no? En realidad una maniobra gigante de estafa, de quedarse con dinero público que se realizó a través de distintos mecanismos, por lo tanto se abrieron investigaciones separadas. Una de esas investigaciones es la que tiene que ver con el uso de la obra pública, fundamentalmente caminos y rutas, que el Estado los pagaba a una empresa armada por Néstor Kirchner con uno de sus amigos. Digo, el principal empresario vinculado con esta causa era el cajero de un banco en Santa Cruz, donde Néstor tenía cuenta. Imagínate, pasó de ser cajero de banco a ser uno de los empresarios más ricos de Argentina a través de la obra pública. La maniobra era, el Estado lo contrataba para hacer rutas, no las hacía o las hacía a medias, y parte del dinero retornaba a los Kirchner a través de varias vías. Algunas era el dinero en efectivo, ¿no? Se han visto muchos videos sobre bolsos con euros, ¿no? La famosa frase de que los euros no se cuentan, sino que se pesan, era tal la cantidad de dinero que la calculaban sobre la base del peso. Sabían cuánto valía un billete, cuánto pesaba un billete de 500 euros, entonces pesaban los bultos y con eso calculaban el valor. Y otra forma era a través de los hoteles que Cristina construyó en la Patagonia, hoteles de lujo, que siempre estaban con las localidades, las habitaciones vendidas, pero nunca había nadie en ellos. Eran una forma de pagarles el retorno a través de comprarles noches de habitación en los hoteles. A ver, Ricardo, sí, me llama mucho la atención. Pues, mencionabas al empresario, ¿no? Al cajero de banco, que es el principal, digamos, operador de esta estructura, Lázaro Báez. Decía la Fiscalía que su fortuna creció 12.000% entre 2004 y 2015. También está imputado José López, que lo recordarán muchos para las noticias, ¿no? Que era el que estaba lanzando $9 millones a un convento. El fiscal, sí, Ricardo, decía que esta era la estructura de corrupción más grande que se ha conocido, por supuesto. Sí. O sea, digamos, también para ponernos en contexto, esto en tamaño, digamos, el tamaño de este caso de corrupción es muy grande comparado con otros que se han conocido. Mira, yo creo que es incalculable, porque en realidad no solo que es el caso de corrupción más grande, sino que lo que se está investigando en este caso, en esta causa, es solamente una parte de las formas de corrupción que el gobierno, que la familia Kirchner tenía. Por lo cual, vos sabés que por el principio de legalidad y el principio de inocencia, solo le pueden imputar lo que se tenga perfectamente acreditado, y eso asciende a unos $1.000 millones. Pero eso es solamente el punto de partida de la cantidad real de dinero.
Claro. Ahora paso contigo, José Ignacio, para que nos transportemos un poco a Perú. Parece que estamos contando historias muy parecidas, solo que Pedro Castillo tiene mucho menos tiempo en el cargo. Llegó como un outsider, nadie sabe cómo ganó al día de hoy, pero ahí está Pedro Castillo y José Ignacio. Y vemos que es la sexta causa que se le abre a su círculo también. Esta vez aparece mencionada su cuñada, aparece mencionada su esposa, y por lo que entiendo, nos ampliarás, José Ignacio, también tiene que ver con corrupción en la obra pública, ¿no? Sí, con corrupción en la obra pública, en todas las obras. Gracias por la invitación, muy encantado de estar, feliz de estar con ustedes. A ver, Pedro Castillo, como bien dices, en menos de un año ha acumulado una enorme cantidad de escándalos, ¿no? Su esposa en este momento está atravesando un proceso por el cual están pidiendo su impedimento de salida. Los dos hermanos de su esposa están en un proceso de investigación. Su cuñada, aparentemente hija, porque hay toda una historia ahí detrás de la familia del señor Pedro Castillo, está en este momento detenida y probablemente se quede unos cuantos meses con una prisión preventiva. Hay un sobrino prófugo y varios sobrinos más en investigación, así como mejores amigos chotanos. Chota es una ciudad, un pueblo en Cajamarca, él es de Chota. Muchos chotanos ya están siendo investigados, entonces esto nunca se ha visto. Lo que estamos viendo en el Perú hoy día supera lo que nosotros mismos ya habíamos superado como récords de corrupción. O sea, nos hemos superado a nosotros mismos. La izquierda política peruana siempre va a decir, no, es que mira, Fujimori en los 90 fue muy corrupto. Ricardo, Fujimori en sus mejores épocas de corrupción era literalmente un bebé de pañales comparado con Pedro Castillo, ¿no? O sea, como tú bien decías, son 6 investigaciones fiscales, construyó un helipuerto al costado de su casa en Chota sin decirle a nadie, ¿ya? Se encontraron una gran cantidad de dinero, estamos hablando de aproximadamente $20.000, en el baño de Palacio de Gobierno, de su despacho en Palacio de Gobierno. Al costado del baño se encontró una cantidad muy fuerte de dinero. Luego ha hecho reuniones clandestinas en una casa en un distrito populoso de Lima, con gente que luego era beneficiada con obras de millones y millones de dólares, que ahora están como colaboradores eficaces, ¿no? Acusando al Pedro Castillo. Pero como tú bien sabes, en nuestros países existe un comodín que se llama la inmunidad presidencial, ¿no? Claro. Que fue una creación legal o jurídica, evidentemente con ciertas razones políticas, para poder defender al presidente en un cargo muy sensible, pero que ahora, cuando tienes presidentes de esta calaña, ¿no?, termina siendo un escudo y una perfecta excusa para no tocar a estos políticos de turno, ¿no? Claro, impunidad en lugar de inmunidad, ¿no? Ricardo, también en Argentina, ¿no? Digamos, Cristina tiene algún fuero especial por ser vicepresidenta. Quisiera entender un poco cuál va a ser su futuro, ¿no? Porque entiendo que no puede ser, digamos, por lo menos detenida o puesta en prisión mientras tenga inmunidad. Y me pregunto, Ricardo, ¿cuál va a ser su futuro político, ¿no? Porque ahora es vicepresidenta, vienen las elecciones, algunos le dicen que se postule al Senado porque garantiza su inmunidad, algunos le dicen que se lance a la presidencia, pero claro, si no gana la presidencia quedaría sin inmunidad. ¿Cómo está más o menos la perspectiva para ella? Mira, ahí hay varias cosas. Por un lado, obviamente, está el tema de la inmunidad al arresto, más allá del cumplimiento de la condena, porque en realidad ella tiene pedidos de detención que nunca se hicieron efectivos por sus fueros. Ahora bien, para que quede, todavía no ha sido condenada y solamente un pedido del fiscal. Ponele que a fin de año salga una sentencia que puede ser condenatoria. Luego vienen los periodos de apelaciones, que son lentos y pueden pasar 2 o 3 años hasta que la Corte resuelva el último recurso y quede completamente firme. Para entonces, Cristina ya va a tener la edad que le permite la prisión domiciliaria, con lo cual no va a pisar una cárcel. En todo caso, tendrá que elegir en cuál de sus mansiones se va a recluir. Pero por otro lado, desde hace un par de días se está discutiendo mucho la posibilidad de un indulto, ¿no? Que siempre se pensó que el hecho de que Cristina fuera candidata a vicepresidente y era un presidente tenía que ver con que ese presidente la iba a terminar indultando
si las cosas se ponían complicadas. Cristina no quiere ser indultada porque ella en su locura piensa que no hizo nada malo y que está siendo perseguida políticamente. O sea, sería un insulto para ella pedir perdón por algo que para ella no hizo. Por lo tanto, yo creo que eso lo discuten más sus abogados que ella misma, pero siempre está esa posibilidad del indulto, ¿no? Claro, y en el caso peruano, José Ignacio, decir, veo yo que, bueno, sí, el presidente tiene inmunidad, pero también ustedes tienen una figura, ¿no?, conocida como la incapacidad moral, ¿no? Es decir, a Vizcarra se le sacó por decisión del Parlamento. ¿Cómo están las perspectivas para Pedro Castillo en ese sentido? Cuando Pedro Castillo entró al poder, existían aproximadamente 34 congresistas que eran de su partido, del partido oficialista, y luego otros 15 congresistas que iban a ser alineados con la izquierda de Castillo. El gobierno de Castillo es un gobierno de izquierda para los que nos están viendo. Entonces, en el transcurso de este año se han ido dividiendo, ¿no? Perú Libre ahora no tiene más de 20, 25 congresistas, ya perdió 10, 11, y las otras bancadas también se van partiendo en pedazos. Entonces, se ha votado 2 veces la vacancia de Castillo, a fines del año pasado en diciembre y ahora en abril. Las 2 veces no se alcanzaron los votos, ¿ya?, para poder vacar al presidente. ¿Por qué? Para vacar al presidente en el Perú necesitas 87 votos, ¿no?, que es, digamos, la mayoría absoluta del Congreso, no la mayoría simple, es una mayoría calificada. Y no se juntan los 87 votos porque siempre tienes 50, 45, 50 congresistas que blindan al presidente y son los congresistas de las bancadas de izquierda. Esa es una primera tubería que no ha funcionado. Entonces no lo puedes vacar por incapacidad moral por esa razón. Por otro lado, se abría la ventana, en un momento se abrió la ventana de la infracción constitucional, ¿no? Porque Castillo, en una entrevista que dio a CNN, a Rincón, a este periodista, esbozó la posibilidad de darle mar a Bolivia. Claro. ¿No? Entonces los congresistas se agarraron de estas declaraciones y dijeron, oye, hay que acusarlo constitucionalmente porque esto es traición a la patria. Pero eso no funcionó tampoco. Evidentemente las declaraciones han sido, por más que haya sido muy desatinado de su parte, no constituyen pues una causa suficiente. La tercera vía es que se vayan todos. Hay una propuesta aquí en el Perú Ciudadana que está recolectando firmas, que también tiene que pasar por el Congreso, por lo tanto no es tan segura, pero consiste en que metas una propuesta legislativa por la cual adelantas las elecciones, ¿no? Entonces, no, Castillo ahorita está bastante bien blindado, tiene un 25-30% de aprobación en los pueblos rurales, en las zonas rurales donde él va todos los días a decir que es una víctima, que es pobrecito. Le ha resultado la campaña. Entonces, esa es la situación un poco de este presidente, ¿no? Y en Argentina, Ricardo, también, Cristina dice que es una persecución, que no solo contra ella, ha dicho contra el peronismo, ¿no? Así lo ha dicho. Bueno, pues ayer se acordó de que era peronista y cantó la marcha peronista luego de haber insultado de todos los modos posibles al peronismo a lo largo de su vida, que ella detesta, pero obviamente se va respaldando en lo que le queda. Es un núcleo duro de seguidores fanáticos o de gente que ha obtenido muchos beneficios por el kirchnerismo y que la siguen respaldando. Hoy se calcula que le queda un 20% de simpatizantes que podrían votar por ella para algún cargo público. Y digamos, Ricardo, aprovechando un poco en términos de perspectiva, ¿pensás que esta acusación contra Cristina puede restarle puntos al Frente de Todos de cara a las elecciones del año que viene? Yo creo que sí, porque, a ver, quienes siguieron el alegato del fiscal, que fue muy bueno, duró muchos días, o sea, fue un alegato realmente muy profesional, van a ver que hay prueba contundente, o sea, que ni siquiera es prueba de testigos, es prueba documental, que es irrebatible, con lo cual ya nadie puede decir que Cristina no es corrupta. Luego tendrán que ver si quieren convivir con una presidente corrupta, pero es otro tema. Claro. ¿Y tus perspectivas de a futuro para Perú, José Ignacio? He visto que también la bancada Perú Libre atacó a la fiscal de la Nación, ¿no?, acusándola de persecución política, pero Pedro Castillo está acumulando enemigos. Si bien tú decías que tiene un 25-30% de apoyo en las zonas rurales, digamos, a escala nacional es un presidente muy impopular. Entonces, sí, está blindado en el corto plazo, pero ¿qué tan sostenible es eso, crees tú, de aquí a 6-8 meses? A ver, tienes tres variables ya en este tema. Primero que nada,
La fiscal de la Nación está presionando, presionando y presionando, como tú bien lo has dicho, con todas estas investigaciones, con la intención de justamente generar esta sensación de acorralamiento, ¿no es cierto?, en todos los actores que están alrededor de Castillo. O sea, Castillo es un corrupto en medio de una mafia de corruptos, ¿ok? Entonces la fiscal está yendo por ese camino, evidentemente le está doliendo a los partidos oficialistas o de izquierda. Entonces ella tiene que seguir con ese trabajo porque eso mete presión política al Congreso. Evidentemente, con 24-30% aquí y en Argentina, sobrevives como presidente, porque mira, Toledo tuvo 9-10% de aprobación 2 años y terminó su mandato, ¿no? Y Toledo metía la mano en el whisky, sacaba el hielo con la mano, se la tiraba a la gente y era feliz. Entonces ahí hay una lamentable situación en nuestros países, que es que con un porcentaje muy reducido de institucionalidad y mucha informalidad, políticos de este calibre pueden seguir en el gobierno. Lo tercero es que, claro, tienes razón, Vladimir Cerrón, que fue su padrino, el que puso el partido político, se ha distanciado de él. Antauro Humala, que acaba de ser liberado, que es un ex subversivo muy, muy violento, también ha sacado distancia. Entonces, las mismas izquierdistas profesionales, digamos, Verónica Mendoza, que fueron candidatas y congresistas de izquierda, también sacaron cuerpo. Entonces, de alguna forma, sí, en el corto plazo está blindado, en el mediano plazo cada vez va a ser más débil, y yo personalmente creo que no va a terminar su mandato, pero esto va a ser como quitarle la venda, digamos, a la herida, ¿no? Nos va a doler a todos, va a salir tela, carne, sangre por todos lados, porque este señor ha copado el Estado, la alta dirección, con mucha gente muy, muy discutible, y él se está aferrando al poder. Entonces, lo que ocurra va a ser muy doloroso, sea para un lado o para el otro, porque él ha dicho también que quiere cerrar el Congreso, o lo ha insinuado, ¿no? Entonces vamos a ver hacia dónde va la balanza, ¿no? Bueno, sin duda va a ser es un panorama complejo para todos los países, pero seguiremos viendo cómo se desarrollan los hechos. Muchísimas gracias desde Lima, Perú, a José Ignacio Beteta, y desde Buenos Aires, Argentina, Ricardo Rojas, por esta conversación e interesante análisis. Hasta acá llega el debate en Razón de Estado. Nos vemos la semana que viene.